Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, las cuales nos permiten, mediante un cambio de variable apropiado, reducirlas a ecuaciones diferenciales de primer orden. Otro tipo de esas ecuaciones es el que muestro en pantalla. Son ecuaciones diferenciales que nada más dependen de la función incógnita y de la segunda derivada de la misma. Es decir, no aparecen ni de x y tampoco aparecen de y. Perdón, no dependen de x y tampoco dependen de y'. Ninguna de esas dos aparece en la ecuación diferencial. En ese caso, lo recomendable es primero llevar esta ecuación diferencial a su forma normal y después de hacer eso, hacer el cambio y' igual a u. Muy bien, entonces, siguiendo esa sugerencia, lo que voy a hacer es, recuerden que yo necesito sustituir y', entonces lo que voy a hacer es voy a tomar la derivada de y con respecto de x dos veces y después utilizar que eso es igual a la derivada de la primera derivada. Observen que ahora eso es lo que tengo acá. Y ahora voy a suponer que la derivada la puedo escribir también en términos de la función original. Entonces, utilizando la regla de la cadena, me queda que la derivada de y' con respecto de x es igual a la derivada de y' con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. Una manera o una neumotecnia para más o menos comprobar esto, es decir, que este se cancela con este y regreso a este lado. Pero realmente lo que estoy aplicando es la regla de la cadena. Ok, entonces ya llevo que la derivada segunda de y con respecto de x es igual a esta combinación. Observen que ya me apareció la y' dos veces acá y acá, y ahora voy a utilizar que y' es igual a u. Entonces, en lugar de esas derivadas, voy a poner la letra u. Y entonces tengo una relación entre la y' y la u y la derivada de la u con respecto de y. Entonces, voy a tomar esta igualdad y la voy a sustituir en el lado izquierdo de esta ecuación diferencial. Observen que cuando hago eso, lo que me queda de este lado es eh, la derivada de u con respecto de y por u igual a una función g de y, que es la que venía de llevar esta ecuación diferencial a su forma normal. Esta ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial de primer orden, donde ahora la variable independiente, la variable dependiente o la función incógnita se llama u y la variable independiente se llama y. Obviamente para esta, la variable dependiente o la función incógnita es y, pero para esta ecuación diferencial la variable independiente es y. Muy bien, entonces además esta ecuación diferencial resulta que es separable porque si yo paso de este lado la u como 1 entre u, lo que obtengo es que del lado derecho me aparece una función que depende explícitamente de y por una función que depende explícitamente y únicamente de u. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial separable, la cual en principio podría yo integrar, que es lo que voy a hacer en esta diapositiva. Entonces, integro y lo que me queda del lado izquierdo es muy sencillo, es 1/2 de u cuadrada, y del lado derecho pues no sé qué poner todavía, lo dejo indicado, no sé qué poner porque no conozco a la g de y explícitamente. Claro, ya cuando tenga una forma particular para esta f ya podré obtener quién es qué. Muy bien, entonces en esta integral, esta constante está tomando en cuenta a la constante de integración que viene de esta integral y tomará también en cuenta a la constante de integración que viene de integrar a la función g en la variable y. Ahora lo que voy a hacer es voy a despejar u porque digamos hasta este momento solamente he resuelto la mitad del problema. Voy a despejar u. Vean que u me queda como una función de y porque esta es una integral en y. Y ahora recuerdo que u es igual a y', entonces voy a sustituir en lugar de u, y' o la derivada de y con respecto de x, y esta ecuación diferencial sería ya una ecuación diferencial que involucra a la y y la x, es decir, me he regresado a mis variables originales. Como esto depende de y,
lo paso dividiendo y entonces después de integrar, o bueno, integrando esta ecuación diferencial de primer orden separable, lo que obtengo es esta ecuación. De acá, esta integral es muy sencilla, es x más una constante C2, y del lado izquierdo tendría yo que integrar a esta función, la cual dejo indicada, pues todavía no conozco quién es g, pero esta sería la solución general implícita a una ecuación diferencial de este tipo que tengo acá arriba. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo aplicar este método a la ecuación diferencial de segundo orden que muestro en pantalla. Esta ecuación diferencial de segundo orden resulta que aparece en problemas de oscilaciones, como por ejemplo las oscilaciones de un péndulo para ángulos pequeños, o para también aparece en el movimiento oscilatorio de una masa conectada a un resorte, siempre y cuando ese resorte cumpla con la llamada ley de Hooke. Bueno, ahorita no importa mucho de dónde viene, lo que queremos es resolver esta ecuación diferencial, la cual cumple con nuestra hipótesis de que no depende de la variable eh, independiente y tampoco de la derivada de la función incógnita. Entonces, como primer paso, vamos a escribir a la ecuación diferencial en su forma normal, y entonces eso me dice que g de y es menos a por y. Ahora lo que sigue es integrar esta expresión. Claro, lo que seguiría sería hacer el cambio u igual a y' y hacer todo lo que ya hicimos, pero no lo vamos a repetir. Obviamente, si no es necesario aprenderse la solución esta que pongo acá de memoria, ¿verdad? Ahora porque la tenemos directamente, pero no es necesario aprenderse esta solución de memoria, más bien aprenderse que el cambio u igual a y', va a funcionar. Muy bien, insisto, no voy a hacer todo eso otra vez, simplemente voy a ocupar la fórmula final que ya calculamos, y entonces para esa fórmula final yo necesito la integral de g de y en y, como ya conozco g de y, esta integral es muy sencilla de realizar. Nuevamente, recuerden, no le voy a sumar la constante porque ya están incluidas en nuestra solución general implícita. Y ahora lo que voy a hacer es voy a sustituir esta expresión adentro de este integrando. Entonces, haciendo eso, lo que obtengo es más o menos la integral de y de la raíz de 2 veces menos y cuadrada entre 2 más c1. Muy bien, ahora distribuyendo este 2, lo que obtengo es esto que está en pantalla, y lo que resta es hacer esta integral. Entonces, si ustedes van a su formulario, se van a encontrar de que esta integral tiene que ver con un arcoseno de cierto argumento. Si hay duda, lo que habría que hacer sería derivar esta expresión con respecto de y ver que nos lleva a este integrando 1 sobre esa raíz. Ok, entonces una vez convencidos de que esta integral es igual a esto, entonces nos falta sustituir el valor de esa integral en esta expresión, que es lo que hago acá, e igualarlo a x más una constante. Ahora lo que voy a hacer es digamos, esta sería ya la solución implícita a mi ecuación diferencial, pero van a ver en un minuto que la voy a reescribir de una manera más agradable. Lo que voy a hacer primero es voy a pasar la a del lado derecho y el más menos también, y después voy a sacar el seno de ambos lados. Con eso llego a esta expresión. Ahora lo que voy a utilizar es la propiedad de paridad del seno, que me dice que el seno de más menos teta es igual a más menos el seno de teta. Vean que como que este más menos sale del argumento del seno. Entonces eso es lo que voy a hacer acá, y después de hacer eso voy a pasar los factores que están junto a la y del lado derecho. Ahora, vean que ya se ve un poco más agradable. Me dice que y de x es igual a más menos esta constante multiplicada por el seno de este argumento. Se puede ver de otra forma esta solución, y es la siguiente. Podemos utilizar la propiedad de la suma de ángulos del seno, los cuales están escritos en términos de senos y cosenos, y después de hacer eso, vean aquí, este sería para mí alfa y este sería beta, y entonces utilizaría esta expresión
Después de hacer eso, entonces lo que me quedaría sería esta expresión. Ahora lo que puedo hacer es distribuir esta raíz sobre A, raíz de 12,1 sobre A, distribuirla acá y distribuirla acá también. Es lo que voy a hacer en esta diapositiva. Vean, aquí ya la distribuí. Ahora lo interesante acá es que todo esto y todo esto es una constante. Esto sí depende de X. Entonces a esas constantes les llamo K1 y K2. Entonces la solución general a la ecuación diferencial es una combinación lineal de senos y cosenos. Entonces lo que tengo es una constante por el seno y una constante por el coseno. Observen que el valor A que aparece acá era justamente el valor A que aparecía en la ecuación diferencial. Entonces, esa es la solución a esta ecuación diferencial. Es una combinación lineal de senos y cosenos. Más adelante utilizaremos otros métodos relativamente más sencillos para resolver esta ecuación diferencial y llegar obviamente a este mismo resultado.